oro antes era lo más, el 7 de oro. ¿Cierto? Porque era la carta. A mí me gustaba más el 7 de oro que el as de oro. ¿Qué crees que te diga? Qué amigo. Guille, querido, buenos días. Buen día, Alfredo, ¿cómo andás? Vos también elegís el 7 de oro en lugar del as de oro. Sí, no me gusta más el 7 de espada, pero bueno. La carta ganadora es importante tenerla a veces. Claro, bueno, más allá de la broma, preocupante este 7 de oro, esta angustia que provoca a mucha gente, ¿no? Sí, yo no creo que sea tan así, ¿no? Bueno, pero que la angustia la puede sufrir algunos productores agropecuarios, la gente en general no le va a pasar nada, porque el 7 de oro no afecta al ser humano. Estamos de acuerdo, pero el tema es cómo a través de las redes o lo que fuera se hacen olas muchas veces voluntariamente, expresamente para hacer daño. No digo que en todos los casos, pero se genera en ciertos sectores de la población una angustia que además no tiene ningún fundamento, ya que hemos hablado acá. Sí, no sé si es la gente que se maneja, la falta de información o circulación de información por gente que no es la realmente que está manejando los temas. Incluso mismo hemos visto nosotros que los veterinarios que nos pusimos a trabajar sobre este tema, que dentro del mismo INTA, incluso a veces hay distintos sectores. El INTA Rafal dice una cosa y el INTA Balcarce tiene otra visión. Bueno, a medida que uno va leyendo información y publicaciones y se va enterando y recibiendo, se da cuenta que hay mucha gente que dice que el 7 de oro no tiene nada que ver, o sea, o que está muy en duda. No está todavía demostrada la presencia de la toxina que tendría el 7 de oro, que no es la cantaridina que dicen. Esos son otro tipo de insectos los que producen la cantaridina, que sí es muy peligrosa y en algún caso transmitida por un insecto que es conocido como el uriburu, que mata a un caballo. Un insecto con la cantaridina puede llegar a matar a un caballo. Pero todavía están todos los expertos estudiando y tratando de encontrar la cantaridina. Esta se determina en orina y en contenido líquido ruminal por cromatografía gaseosa, y se puede saber, y hasta ahora nadie ha demostrado que esa es la causa de la muerte de los animales que han aparecido muertos. Además hay un par de enfermedades o de intoxicaciones, mejor dicho, que se pueden confundir con esta y bueno, fíjate todas las cuestiones que estás detallando que relativizan absolutamente estas afirmaciones tan contundentes. Es más, estuve escuchando un informe generado por el ingeniero Frana del INTA Rafaela, que ellos en el año 90 hicieron experimentación alimentando terneros con el 7 de oro a propósito, con distintas dosis, y no lograron que se muriera ninguno. O sea, también es cierto que a veces cuando hay estos fenómenos climáticos extremos, como está pasando con la sequía todavía, porque no se terminó el tema, las plantas aflojó, pero en algunos lugares, en otros no, y bueno, y hoy seguimos teniendo una deficiencia de agua muy importante. Pensá que el año pasado terminamos con el 60%. Sí, el 60% de lo habitual, son 1.200 milímetros. A lo que iba es a lo siguiente: cuando hay estos estrés térmicos, por ejemplo, o hídricos, las plantas reaccionan con mecanismos de defensa donde puede aumentar su toxicidad. Plantas que normalmente no son tóxicas o raramente son tóxicas se pueden transformar en tóxicas. Lo mismo puede pasar con los insectos. Como mecanismo de defensa para poder sobrevivir, que muchos incluso ni se conocen a lo mejor, o sea, estamos especulando con ese tema. Pero la intoxicación o la muerte súbita provocada o se estima que puede haber sido provocada o es provocada por estos escarabajos, se asimila mucho a la intoxicación cianhídrica en sorgos y a la intoxicación por nitratos, que también se producen con plantas gramíneas que de repente se hacen tóxicas, sobre todo en sus primeras etapas de crecimiento, y que te matan los animales de golpe. ¿Por qué? Porque tienen un mecanismo de acción. Los nitratos de la planta se transforman en nitritos en el rumen, y cuando son absorbidos bloquean la hemoglobina de los glóbulos rojos, y la transforman en metahemoglobina, que no puede transportar el oxígeno. Entonces se produce un fenómeno de asfixia, claro, y de falta de oxigenación en todo el animal se muere. Y es de efecto muy rápido, en 2 horas o menos se puede llegar a morir. Para eso hay antitóxicos que los veterinarios los conocemos, y normalmente cualquier veterinario que trabaje a campo o en emergencias tiene, o en todos los campos,
tienen estos anticiánicos o algún otro tipo de antitóxicos que existen, y los utilizan, a lo mejor pasan 2 o 3 años y no los usan. A mí, yo me acuerdo en la veterinaria de mi tambo tener esos antitóxicos, por ejemplo, los anticiánicos, y pasar 10 años y no usarlos nunca. Termina venciéndose, cambié tirándolo y comprando, pero siempre tenés que tener, porque nunca sabes cuándo te va a pasar. Y cuándo pasa, cuando suceden estos fenómenos climáticos extraños. Bueno, entonces hay que quedarse tranquilo, hay que tratar de determinar realmente cuál es la causa final de este problema, y bueno. Pero a ver, ¿qué es lo que produce esos sobres? Veo un bichito determinado que no sé, yo tengo claro ¿qué hago? Nada, dejalo que se vaya, tiralo fuera. Pero tengo miedo, si me toca, ¿qué hago? No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, pero poner el cuerpo. Estoy exagerando, pero quiero decir que esto es lo que le pasa a la gente. Bueno, a lo mejor lo que tendría que hacer, por ejemplo, en una municipalidad como Navarro, la Dirección de Salud tiene que haber sacado un pequeño comunicado explicándole a la gente eso. La Dirección de Salud debería haber sacado un comunicado público que ustedes, los periodistas, con mucho gusto van a difundir, porque siempre están ávidos de noticias, a veces se equivocan, pero bueno. ¿Sí, a veces. ¿Por ejemplo? Porque dicen una que no es, pero bueno. ¿Cuál, por ejemplo? No vamos a contar. ¿Es mía? No, tuya no. Tranquilo. No, vos sos infalible. No soy infalible. No, volviendo al tema, creo que deberían haber sacado algún comunicado aclarándole primero a la gente que no tiene ningún efecto sobre las personas, que el escarabajo se alimenta de polen, o sea, no tiene ningún sentido, no va a pasar nada. A ver, esto es una problemática que existe, pero para un sector determinado. Exactamente. Que debe ocuparse, ya debe estar ocupándose. Para un sector que tiene alfalfa, por ejemplo, que los escarabajos, como le faltan otras plantas, otras flores para situarse, para comer el polen, claro, se situó sobre la alfalfa, que es la planta que más ha resistido la sequía. Sí. Pero en Navarro, de la planta que la alfalfa no se usa mucho, recién se ha vuelto a usar estos últimos años, específicamente basado en que normalmente no resiste los suelos muy húmedos. O sea, las inundaciones de los campos te matan la alfalfa. Entonces la alfalfa es un cultivo muy caro para que te dure 2 años, te tiene que durar 5 años para amortizarse, claro, lo que cuesta hacer una pastura de alfalfa. Y estos años ha funcionado muy bien y muchos estamos han ido incorporando cada vez más alfalfas, y entonces bueno, ahí le da más miedo. Así que definitivamente no nos tenemos que preocupar por esto. Como personas ninguna. Desde el punto de vista productivo, el productor sí se tiene que preocupar. Por ejemplo, otro dato. Es un escarabajo que vuela. Normalmente cuando vos tocas la planta en la que está fijado, se vuela. Entonces, pero tiene que haber unas ciertas condiciones de temperatura para que vuele. O sea, tiene que haber temperatura de humedad baja para que vuela. Si hay mucha humedad o está frío, no vuela. Entonces, si los animales vos los vas a pastorear, cuando el sol está haciendo un poco de calor, cuando entran a caminar, los animales, los escarabajos vuelan y se van. No se lo van a comer la vaca, lo van a comer muy poquito. Si vos haces una nidificación, por ejemplo, que cortás la alfalfa para hacer rollo o fardo, cuando lo cortás normalmente se vuela. Ahora, si vos lo cortás muy temprano en la mañana, cuando todavía está muy húmedo, puede quedar el escarabajo ahí adentro y ser enrollado o fardado, después se lo comen, ¿entendés? Concretamente, entonces, de lo único... Pero es un problema de los productores, no se hagan problemas. De lo único que nos tenemos que preocupar es de no comer achuras. Ese es otro tema que totalmente... ¿Que no tiene nada que ver? No, nada. Y pero es como el problema bromatológico, de temperatura, de higiene de la persona, de agua, y bueno, que consumieron y cómo se contaminó. También hay que determinar cómo se contaminó lo que comieron. Y además hay que la gente tiene que tener en cuenta una cosa, cuando dice, no, hubo una bacteria, pero yo la meto al fuego y mato todo. Y no es así. Vos matás las bacterias, pero las toxinas que producen las bacterias son termoresistentes en su gran mayoría. Mirá. Entonces resisten altas temperaturas. Un toxicólogo, nosotros simplemente nos dijo que la temperatura mataba todo. No, mata toda la bacteria, sí, entiendo, pero la toxina producida muchas veces es termoresistente. Entonces hay que tener cuidado muchas con veces, qué bacterias. No siempre, muchas veces. No siempre. Por eso es muy difícil que alguien que tiene una chura mal lavada y la coma mal cocida, porque generalmente la gente la chura se come más bien pasada que no cruda. Nadie le mastica una tripa cruda. A mí, por ejemplo, el chuchurí me encanta, pero el ambiente está casi... Bueno, tiene que estar bien cocido. El tema es así. A lo mejor la contaminación con la salmonela fue posterior. Ocurrió porque la persona que estaba distribuyendo tenía las manos sucias.
que estaba destruyendo, repartiendo la comida. Finalmente caemos en que también es un tema muy puntual. Es un tema exactamente muy puntual. Que nosotros lo que podemos hacer es... Si tiene que ver con tener agua corriente, tener agua caliente, usar el jabón, justamente tenerlo, y tener cloacas. En muchos lugares de Gran Buenos Aires no tienen cloacas, entonces las contaminaciones son mucho más posibles que ocurran. Pero finalmente lo que tenemos que cuidar es básicamente es la higiene. Acordate que la historia dice que lo que más contribuyó a la salud del ser humano es la construcción de cloacas. Y es lo que menos hacen los políticos, construir cloacas. ¿Y vos sos político? No, yo no soy político, yo soy un productor. Fuiste concejal, que hace política. Sos dirigente de un partido político. No soy político, hago política, que es otra cosa. Bah. ¿Qué vas a ser candidato? Hay mucha diferencia, no tengo ni idea. Mirá, ni lo pensé todavía. Dice que no el pibe. Bueno, Guille, entonces redondeando. De política hablamos otro día, ahora estamos hablando de ciencia. Vamos de ciencia, claro. Vamos a hablar otro día de política, que está bueno también. Entonces, voy por el primero. Pero viste que la política y la ciencia se coinciden. Sí, si la política actuara, si la política, los dirigentes, no la política. No la política, si los dirigentes cumplieran con sus roles responsablemente, ayudarían mucho. Porque además el funcionario, estoy pensando en voz alta, ante una situación de tiene que salir. Para eso está. El mínimo tiene que decir. Además cuando uno ve las redes sociales. Y otra cosa de la que estamos en las redes, antes de que me eches, resulta muy molesto para los veterinarios leer cuando se critica al hospital San Antonio de Padua y se critica a los médicos que trabajan ahí, que digan que parecen veterinarios. Hay gente que tiene esa muy mala costumbre de ensuciar sin pensar lo que dicen, ¿eh? Es verdad eso. Y yo estuve a punto varias veces de contestar, pero dije no se lo merece porque por la persona no está informada. Pero bueno, eso es como decir, Dios mío, perdónalo, no sabe lo que hace. Más o menos. Gracias, Guille. Un placer siempre. Guillermo Casaro, ¿será candidato a intendente este tipo? Vamos a ver. Estamos en Instagram.